porcina de red alimentaria. La verdad que la convocatoria ha sido bastante buena, estamos muy, muy contentos y muy conformes. Vamos a empezar a responder algunas preguntas. Voy a responder un par de preguntas yo y luego le voy a pasar la posta a Boris para que responda algunas preguntas que son muchísimas, no vamos a poder responder todas de los participantes. La primera pregunta que voy a responder es, ¿cuáles son los avances tecnológicos en producción porcina para Latinoamérica? Eh, bueno, realmente los avances han ido, se ha adoptado la tecnología que fue desarrollándose en todo el mundo, tal vez no aplicada tan intensamente como en Europa o en Estados Unidos, pero en los países que yo conozco de Latinoamérica, Sudamérica, tenemos disponible la tecnología en cuanto a equipamiento, sanidad, nutrición eh, y demás cosas que se usan en la granja, disponible casi al mismo nivel que cualquiera de los países de Norteamérica, Canadá y Europa. Especialmente en lo que es bueno, climatización, sanidad, se usan las mismas vacunas y los mismos tratamientos. Con eso la verdad que estamos a nivel de todos los países. No veo que haya un retroceso. Sí, tal vez puede haber más granjas de traspatio, pequeñas o a campo, pero en las granjas confinadas se usa tecnología de nivel mundial. Otra pregunta que me hacen es cómo vemos el futuro de la producción en Argentina. La producción en Argentina no tiene techo, está muy lejos de su techo. Desde la década del 90, donde se empezó a intensificar hacia la actualidad, creció 4 veces, se multiplicó por 4 y sigue creciendo. O sea, tenemos en Argentina las condiciones óptimas para crecer, la verdad que sin techo. Tenemos maíz y soja, agua en el subsuelo y espacio. Todavía yo no veo que esté ni cerca el límite de la producción. Si se dan medianamente las condiciones políticas y económicas, Argentina siempre está dentro de los costos de producción más bajos del mundo. Hoy, eh, con los derechos de exportación que pagan la soja y el maíz, debemos estar en el costo de producción más bajo de todos los países del mundo, por lo menos de los que conozco yo. Eh, Así lo vemos en la Argentina. Otra pregunta eh, debe ser específicamente acerca de la presentación mía. ¿Qué perspectivas de mejora genética se esperan en los próximos años? Eh, bueno, yo no lo sé a ciencia cierta, pero sí seguramente se va a crecer algo en prolificidad y fundamentalmente se va a crecer en calidad de carne y en velocidad de crecimiento y conversión. Se va a seguir creciendo y eso nos va a condicionar en la forma que tengamos que diseñar nuestras granjas. Ya en la presentación mía yo hice una comparación de una granja hace 20 años atrás a la actualidad, donde necesitamos para una granja de ciclo completo algo más de un 20% más de superficie. Eh, yo creo que vamos a llegar a un límite más rápido en la parte reproductiva que en la parte de crecimiento. Y la última pregunta que voy a responder es, ¿cuál es la tendencia en el futuro? ¿Intensificar más o por razones de bienestar animal reducirla? Yo creo que se va a intensificar cada vez más. Cada vez más vamos a tender a manejar los factores externos al cerdo, o sea, la nutrición y el ambiente, y vamos a ir aplicando dentro de lo posible las normas de bienestar animal, tanto sea por humanidad mismo o por las reglamentaciones de los diferentes países o estados. Yo creo que hay una tendencia muy fuerte de cualquier tipo de empresario, de granjas grandes o de granjas pequeñas o medianas, de aplicar las normas de bienestar animal. La verdad que lo vemos en nuestro trabajo diario, en los que nos solicitan diseños de granja, aplicar, por ejemplo, gestaciones libres, ya ver en algunos crecimientos las maternidades donde la cerda tiene una movilidad más permitida. Yo creo que se va a intensificar, o sea, va a aplicar más tecnología, no menos,
sea, el cerdo no va a volver al campo, no va a volver a la pradera, salvo en mercados nichos o en contadas ocasiones. La tendencia es que cada vez se aplique más tecnología y cada vez el bienestar animal ocupa un lugar más importante. Eh, eh, bueno, Boris, te cedo la palabra para que respondas las preguntas. Muchas gracias, Horacio, y muchas gracias también por compartir todo tu peritaje, porque es muy interesante. Gracias a todos también por estar con nosotros y seguro que hay muchas preguntas y sería imposible contestar a todas en tanto poco tiempo. Tal cual yo elegí tres consultas. La primera es cómo aumentar el aprovechamiento de los recortes cárnicos. Creo que la primera etapa para aumentar este aprovechamiento de los recortes cárnicos es la clasificación. La clasificación de los recortes eh, es una parte muy importante. Haciendo eso de manera la más efectiva posible, después se puede aprovechar cada recorte, por lo menos con nuestra tecnología de molido desnervado, podemos ajustar el nivel de presión de manera la más óptima para separar la mayor cantidad de partes duras de la carne y producir la carne molida. Típicamente, entre aponeurisis y trimmings con muchas cantidades de cartílagos gruesos, no vamos a aplicar el mismo ajuste de presión para sacar la carne, porque son recortes que ni siquiera tienen la misma cantidad de carne a separar. Es el primer punto. O sea, la proporción parte blanda, que es la carne, parte dura, es distinta. Y también la naturaleza de las partes duras es distinta. En la aponeurosis en general hay muchos más tejidos conectivos y no tanto cartílagos que son más duros. Por este tema, la clasificación es muy importante y después lo que aprovechan mejor típicamente estos recortes, pienso yo, son los que después tienen la posibilidad de incorporar esta carne picada desarmada en la elaboración de fiambres. Es que tienen el sabimiento de formulación. Es la segunda parte clave que yo veo. Por supuesto, hay un nuevo mercado que se está desarrollando también. Es para la parte del pet food, o sea, alimentos para mascotas. No voy a tener tiempo de explicar en detalle toda esta parte, pero también hay aplicaciones en este sector. Y elegí también una segunda consulta que es más general. ¿Cuál es el futuro de los subproductos cárnicos? Es una pregunta muy abierta. De lo que vemos con nuestros clientes en todo el mundo es que lamentablemente las márgenes cada día se van bajando porque hay una subida de la alimentación animal, el costo de la alimentación animal, que es una realidad en muchas partes del mundo. También una subida del costo de la mano de obra y también la dificultad de encontrar buenos operadores. Es el segundo punto en la subida de los costos. Y por supuesto, también, no sé lo que sea en Argentina, porque están muy acostumbrados en el fenómeno de inflación, creo por muchos años, lamentablemente, pero en Europa es algo que no estamos tan acostumbrados. Eso impacta también mucho las márgenes porque no es tan factible aumentar los precios de los productos terminados porque la gente no tiene el poder de gastar tanto dinero para comprar. Así que las márgenes se reducen y yo veo que el futuro de los subproductos cárnicos es típicamente tratar de aprovechar los mejores posibles, o sea, los que son de condición de higienidad para producir fiambres en donde hay partes duras y blandas que separar. En general, la parte blanda es la carne.
hay que aprovecharlo lo máximo posible, ¿eh? Y trabajar con un buen, o sea, trabajar con, por ejemplo, unas de nuestras picadoras desaladoras y también un buen formulador para incorporar esta fracción de carne en sus fiambres. Es lo que yo veo, es un mercado que para nosotros sigue creciendo mucho. La tercera, no sé si tengo tiempo para la tercera pregunta, pero fue la siguiente. Hubo una pregunta sobre el proceso de recuperación de grasa. Seguramente la grasa de cerdo más que todo, es un poco fuera de lo que presentamos hoy, pero tenemos también soluciones técnicas para esta aplicación. Típicamente con los cueros de cerdo, pueden ser cueros de cerdo después de una descueradora, operadora, como dicen a veces. O sea que son cueros ya en parte desgrasados, pero no totalmente. Tienen una capa de grasa residual que sigue siendo importante. O pueden ser cueros que provienen directamente de la sala de despiece, ¿eh? Y estos cueros podemos separar lo duro de lo blando, o sea, la grasa, que es la parte blanda, de la parte dura, que es el cuero en sí, y separar así grasa de un lado, que se incorpora en las formulaciones de fiambres, por supuesto, y por supuesto el cuero desgrasado que sale del otro lado, eso se puede incorporar en emulsiones, ¿no? Típicamente, o vender a empresas que fabrican, por ejemplo, colágeno o gelatina, ¿no? Empresas especializadas en esta parte. Y es también un proceso que se puede hacer con unas de nuestras máquinas como picadoras, desnarradoras, también con, digamos, cuero de cerdo blando se puede usar. Y después, si tienen cueros muy duros, por razones genéticas, por ejemplo, como cerdos de Italia, los cerdos negros, tienen cueros muy duros, o puede ser por una cuestión de almacenamiento de los cueros, o sea, si ya tienen algunos días, perdón, se ponen más secos y más duros, amarillos, o sea, típicamente se ve ya la parte del cuero en sí más duro. Tenemos también máquinas específicas con sistemas de cuchillos integrados que permiten esta separación grasa-cuero también. Así que si le interesa, les podremos proveer más información después de esta jornada. Sí, Boris, acá me avisan que hay una pregunta en el chat para ti. Sí. Eh, yo no la puedo ver acá, pero tal vez si Débora o alguien me la envía. ¿No? A ver si podemos acceder a la pregunta. Si Damián la puede leer, tal vez. Pero Estoy mirando, acá pero está. no. A Sí, ver. ya me la enviaron. ¿La grasa está dentro de un buen marmoreo de la carne porcina? Mármol, perdón. Acabé de decir que el Marbling. español no es mi idioma natural. La grasa lo entiendo bien. Mermoleado, ¿qué es eso? ¿Qué Sí, significa eso? el marbling. El, 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 El el- marbling, de la el carne. marbling, Sí, exactamente. seguramente que, por supuesto, la grasa en la carne en sí, eh, según no soy el especialista de los cortes, ¿ah? Pero yo sé que según los cortes y la proveniencia de la parte del cuerpo del cerdo, la grasa, hay siempre una grasa intramuscular, ¿no? Seguramente, y bueno, puede variar. De un periodo del cuerpo al otro, puede variar también según la alimentación del cerdo, su genética, en muchas partes. Lo que sí es cierto es que la grasa en sí para nosotros, por lo menos en nuestra tecnología, es una parte blanda. O sea que si se trabaja a una temperatura entre 0 y 2 grados, hay una parte de la grasa que se pone un poco más dura, pero tampoco es tan dura como los tejidos conectivos o los tendones, etc. Así que cuando vamos a separar las partes duras,
solo vamos a separar una pequeña parte de la grasa, pero no mucho. La gran mayoría va a pasar con la carne. Después, la calidad de carne picada y su contenido en grasa creo que es la pregunta para nuestra aplicación. Para incorporar este tipo de carne después en su formulación es una cuestión de proporción, porque tienen una meta de porcentaje de grasa total en su producto en un cierto nivel, eso significa que según la clasificación de los recortes que hicieron y su contenido de grasa, van a incorporar tanta proporción de una materia prima, no sé, a 15% de grasa, otra que sea más grasa a 20 y otra más magra a 7 u 8. Es todo el trabajo que he expuesto antes de clasificación de los recortes, y uno de los parámetros de esta clasificación es el contenido de grasa de los recortes. Y creo que, y no sé si he podido contestar a la pregunta, pero creo que fue esta la pregunta. Sí, estoy de acuerdo contigo, Boris. Bueno, y para ir cerrando, quiero agradecer a toda la gente que se convocó que fue oyente de esta jornada. Y bueno, un honor, Boris, tener disertante de tu prestigio. No, gracias, Horacio. Al contrario, seguramente que tienes mucho más prestigio en la parte de la carne para porcina que yo, y mucho más de peritaje que yo. Yo soy más experto en en mi pequeña parte, nada más. Te lo agradezco. Gracias a ti, Boris. Y bueno, los esperaremos para las próximas jornadas organizadas por Red Alimentaria. Con mucho gusto.